Los archivos sellados que nadie debía abrir en 1873 describían hornos que nunca se apagaban, ni de día ni de noche, ni en invierno ni en verano, ni durante las guerras ni durante las pestes, como si alguien o algo los mantuviera encendidos desde antes de que hubiera memoria humana capaz de recordarlo. Y aquí es donde la historia oficial se rompe en 1000 pedazos. Porque si uno se detiene a hacer los cálculos, y hay que hacerlos, aunque nadie en las academias quiera hacerlos, resulta que la producción de ladrillo documentada en Europa occidental durante el siglo XIX es matemáticamente imposible de explicar con la tecnología que nos dicen que existía entonces. No con el número de trabajadores registrados, no con los recursos de combustible disponibles, no con los métodos de cocción que aparecen en los manuales técnicos de la época. Algo no cuadra. Algo nunca ha cuadrado. Y sin embargo las ciudades están ahí, de pie todavía, con sus millones de ladrillos perfectamente cocidos, perfectamente dimensionados, perfectamente colocados, mirando al cielo con esa indiferencia soberbia que solo tienen las cosas que saben más que nosotros. Vayamos entonces al principio, o más bien, a lo que nos han dicho que es el principio, porque en esta historia, como en casi todas las historias que verdaderamente importan, el principio verdadero está sepultado bajo capas y capas de versiones convenientes, de fechas redondas, de nombres ilustres que firmaron descubrimientos que quizás no descubrieron, y de silencios estratégicos que duran ya más de 150 años. Situémonos en la Europa de la primera mitad del siglo XIX, en esas décadas vertiginosas que van desde el final de las guerras napoleónicas hasta la explosión de la revolución industrial en su fase más brutal y más hermosa a la vez. El continente está cubierto de humo. Literalmente cubierto de humo. No es una metáfora, no es una exageración poética. Si uno sobrevolara Europa en 1840, cosa que por supuesto nadie podía hacer entonces, aunque veremos que quizás sí había maneras de observar desde las alturas que no nos han contado, vería un continente envuelto en una neblina permanente de carbón, de madera quemada, de pez, de brea, de azufre, de resinas vegetales y de ese humo amarillento y acre que solo producen los hornos cerámicos cuando trabajan sin descanso. Las ciudades de ese periodo, Londres, París, Berlín, Viena, Madrid, Bruselas, Ámsterdam, Budapest, estaban creciendo a una velocidad que los historiadores modernos describen como extraordinaria, pero que en realidad debería describirse como inverosímil, porque las ciudades no crecen solas, los edificios no se construyen solos, y los ladrillos que los componen no aparecen por generación espontánea. Alguien tenía que fabricarlos. Algo tenía que cocerlos. Y aquí empieza el misterio que nos ocupa esta noche. Pensemos en Londres, porque Londres es el caso más documentado y también el más perturbador. En el año 1801, la ciudad tenía aproximadamente 1 millón de habitantes. En 1851 tenía 2.300.000. En 1901 tenía 6,5 millones. ¿Qué significa eso en términos de ladrillos? Significa que en el transcurso de 100 años hubo que construir para millones de personas adicionales. Casas, hospitales, fábricas, iglesias, estaciones de tren, alcantarillas, túneles, puentes, muros de contención, pavimentos, chimeneas, almacenes, depósitos de agua, cuarteles, prisiones, escuelas, mercados, teatros. Cada una de esas estructuras requería miles, decenas de miles, cientos de miles de ladrillos. Y cada uno de esos ladrillos tenía que ser fabricado a mano, o eso nos dicen, en hornos que funcionaban con carbón o con madera, por obreros que trabajaban jornadas de 12 o 14 horas, en condiciones que los propios inspectores de fábrica de la época describían como infernales. Los registros históricos hablan de niños de 5 y 6 años trabajando en los hornos. Hablan de mujeres embarazadas cargando arcilla en cestos sobre sus cabezas bajo el sol de julio. Hablan de hombres que morían de agotamiento o de inhalación de gases antes de cumplir los 40 años. Y uno lee todo eso y piensa, sí, era una época terrible. El capitalismo industrial fue una cosa horrible. Los trabajadores sufrían. Todo eso es cierto. Pero si uno va más allá del melodrama moral, que por supuesto es real y merece toda nuestra indignación, y se pregunta fríamente, técnicamente, matemáticamente, si con esa mano de obra y con esa tecnología era posible producir la cantidad de ladrillo que se necesitaba para construir lo que se construyó, la respuesta que dan los números es inquietante. La respuesta es no. No exactamente. No del todo. Hay un margen que no se explica.
Hay una brecha entre la producción documentada y la producción necesaria que los historiadores tienden a cubrir con expresiones vagas como desarrollo acelerado o ingenio victoriano, o la capacidad humana cuando se aplica con determinación, pero que en realidad nadie ha sabido explicar con precisión aritmética convincente. Entremos ahora en el corazón técnico de la cuestión, porque para entender el misterio hay que entender primero la mecánica, y la mecánica de los hornos de ladrillo del siglo XIX es en sí misma una historia fascinante y oscura. Un horno de ladrillo de la época, del tipo que técnicamente se llamaba horno de llama periódica o horno de mufla, funcionaba básicamente así. Primero se cargaba el horno con ladrillos crudos, es decir, con piezas de arcilla que habían sido moldeadas y secadas al sol o al aire durante varios días. El proceso de secado era delicado, porque si la arcilla tenía demasiada humedad y entraba al horno en ese estado, el vapor generado por el calor podía romper las piezas desde adentro con pequeñas explosiones. Por eso los maestros ladrilleros, los verdaderos sabios de ese oficio, los que guardaban sus conocimientos con el mismo celo que un alquimista guardaba sus fórmulas, sabían tocar la arcilla, olerla, incluso probarla con la punta de la lengua para determinar si estaba lista para entrar al fuego. Ese conocimiento no estaba escrito en ningún libro. Se transmitía de padre a hijo, de maestro a aprendiz, en voz baja, casi en secreto, como si fuera algo sagrado o algo peligroso, o las dos cosas a la vez. Una vez cargado el horno con los ladrillos crudos, se cerraban las puertas de carga y se iniciaba el proceso de cocción, que en los hornos tradicionales duraba entre 48 y 72 horas, dependiendo del tipo de arcilla, del tipo de combustible, de las condiciones atmosféricas exteriores y del tipo de ladrillo que se quería obtener. Porque aquí hay otro detalle que los manuales de historia generalmente omiten. No existía un solo tipo de ladrillo. Existían docenas de variedades, cada una con características distintas de porosidad, resistencia, conductividad térmica y apariencia estética. El ladrillo rojo ordinario, el más común, el que uno ve en los viaductos victorianos o en las fachadas de los edificios industriales, era el más fácil de producir, pero también el menos resistente. Para construcciones que tenían que soportar grandes cargas, pilares de puentes, muros de contención de presas, cimientos de edificios de varios pisos, se usaban ladrillos especiales que requerían temperaturas de cocción mucho más altas, del orden de los 1200 o 1300 grados centígrados, temperaturas que son difíciles de mantener durante horas en un horno que se alimenta manualmente con paladas de carbón. Y sin embargo, esos ladrillos existen. Están en los puentes de Brunel, están en los túneles del metro de Londres, están en los acueductos del norte de Francia, están en las cloacas subterráneas de París, que son en sí mismas una maravilla de ingeniería que deberíamos discutir más tarde, porque también esconden sus propias contradicciones. Y están en perfectas condiciones después de 150 o 200 años, lo cual plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo se mantenían esas temperaturas tan altas de manera constante durante el tiempo necesario, con los medios que supuestamente existían? La respuesta oficial habla del tiro del horno, es decir, del sistema de ventilación que generaba una corriente de aire que avivaba el fuego. Y sí, el tiro es fundamental en cualquier horno. Pero los ingenieros que han estudiado los hornos de ladrillo del siglo XIX desde una perspectiva termodinámica moderna señalan algo peculiar. En muchos casos, el tiro necesario para mantener las temperaturas documentadas en los hornos más grandes habría requerido chimeneas de proporciones faraónicas, o sistemas de inyección de aire forzado que teóricamente no existían todavía, o una geometría interior del horno tan precisa y tan sofisticada que resultaría extraordinaria incluso para los estándares actuales. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse verdaderamente interesantes, porque si buscamos en los archivos de las empresas ladrilleras del período, los pocos archivos que sobrevivieron a incendios, inundaciones y guerras, que curiosamente fueron muchos y muy devastadores precisamente en las décadas en que esta industria estaba en su apogeo, encontramos descripciones técnicas que no terminan de coincidir con la imagen que tenemos de la tecnología de esa época. Encontramos referencias a materiales refractarios de composición inusual. Encontramos menciones de mezclas secretas añadidas al combustible que mejoraban la eficiencia del horno. Encontramos alusiones a dispositivos de medición de temperatura que, según los catálogos industriales convencionales, no debían existir hasta décadas después. Dacă îți plac acest gen de povestiri istorice despre misterele trecutului, dă like și scrie 1 în comentarii. Dacă nu-ți plac, scrie 0. Astfel vom ști cât de apreciate sunt poveștile noastre.
Uno de los archivos más perturbadores en este sentido es el que se conserva, parcialmente, porque varias cajas fueron destruidas en un incendio de origen desconocido en 1912, en los sótanos del Museo de Ciencia e Industria de Manchester. Se trata de los papeles técnicos de una empresa llamada Hartley Grimshaw & Sons, fabricantes de ladrillo en Lancashire desde aproximadamente 1820 hasta 1903, cuando la empresa cerró de manera repentina y misteriosa, dejando sus instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, sus cuentas en orden, sus pedidos sin cumplir y una nota de cierre redactada en términos tan vagos que el historiador Ian Pemberton, que estudió el caso en los años 90, describió como deliberadamente herméticos, como si los redactores quisieran decir algo sin decirlo. Entre esos papeles aparecen varias series de notas técnicas firmadas por un tal R. Grimshaw, presuntamente Robert Grimshaw, nieto del fundador, que describe modificaciones realizadas a los hornos de la empresa entre 1865 y 1880. Las notas son técnicas y áridas en su mayor parte, llenas de cifras y esquemas que un lego no podría interpretar sin ayuda. Pero entre las anotaciones rutinarias sobre temperaturas y tiempos de cocción aparecen de manera intermitente e inquietante referencias a algo que Grimshaw llama simplemente el sistema antiguo o el método anterior, o en al menos 3 ocasiones la forma en que se hacía antes del olvido. Antes del olvido. Esa frase que no debería estar ahí, en un documento técnico de una empresa victoriana de ladrillos, pero que está, y que nadie ha sabido explicar satisfactoriamente. ¿Antes del olvido de qué? ¿Qué olvidó la humanidad? ¿Qué sabía antes que ya no sabe? Pemberton intentó seguir la pista y encontró que al menos 2 de los hornos de Hartley, Grimshaw y Sons habían sido modificados de manera sustancial en la década de 1860, mediante la incorporación de elementos constructivos cuyo origen nadie pudo rastrear. No estaban en los catálogos de proveedores de la época. No correspondían a ningún diseño patentado conocido. Y tenían una característica inusual. Estaban hechos de un material refractario de composición química que los análisis realizados en los años 90 identificaron como extraordinariamente similar al usado en algunas estructuras de hornos medievales hallados en el norte de Italia y el sur de Francia. Estructuras que a su vez habían sido identificadas por arqueólogos como reutilizaciones de instalaciones industriales de origen romano o posiblemente prerromano. La cadena de continuidad tecnológica que eso sugiere es vertiginosa. Hornos del siglo XIX usando materiales cuya fórmula podría remontarse a la antigüedad clásica o más allá, transmitida por algún canal que la historia oficial no registra, a través de algún linaje de conocimiento técnico que sobrevivió a la caída de Roma, a las invasiones bárbaras, a las pestes medievales, a las guerras religiosas y a la revolución industrial, guardado en secreto, transmitido en susurros, escondido en notas crípticas de fabricantes de ladrillo en el Lancashire victoriano. Eso, si es verdad, no es un detalle menor. Eso cambia todo lo que pensamos saber sobre la continuidad o discontinuidad del conocimiento técnico en la historia de la civilización occidental. Pero retrocedamos un paso y hablemos de la escala, porque la escala es otro de los elementos que los libros de historia tienden a normalizar de manera que oscurece lo que realmente está pasando. Cuando hablamos de los hornos de ladrillo del siglo XIX, tendemos a imaginar instalaciones industriales más o menos comparables a las fábricas de hoy en día. Quizás un poco más rudimentarias, un poco más sucias, un poco más peligrosas, pero fundamentalmente del mismo orden de magnitud. Esa imagen es incorrecta. Las instalaciones de producción de ladrillo más grandes del periodo victoriano eran estructuras de una monumentalidad que resulta difícil de comprender sin verlas, y algunas de las que todavía existen porque varias han sobrevivido, aunque muchas fueron demolidas o enterradas bajo nuevas construcciones, lo cual en sí mismo es otro elemento peculiar de esta historia. Producen una impresión de solidez y de complejidad técnica que parece fuera de lugar para su supuesta época. El ejemplo más famoso, y también el más estudiado y el más controvertido, es el complejo de Hoffmann, que toma su nombre del ingeniero alemán Friedrich Hoffmann, quien en 1858 patentó un diseño de horno continuo que supuestamente revolucionó la industria del ladrillo, al permitir que el proceso de cocción se llevara a cabo de manera ininterrumpida, sin los tiempos muertos que imponían los hornos de llama periódica. El horno de Hoffmann, y aquí viene la primera de las muchas paradojas técnicas de esta historia, no era un horno en el sentido convencional del término. Era, para ser preciso, un túnel circular o elíptico, dividido en una serie de cámaras interconectadas, alrededor del cual
El fuego viajaba de manera continua, mientras los trabajadores cargaban y descargaban ladrillos en las cámaras que estaban frías, dejaban que se cocieran los que estaban en las cámaras calientes y permitían que se enfriaran los que habían sido cocidos. El principio de recuperación de calor, usar el calor de los ladrillos recién cocidos para precalentar el aire que alimentaba el fuego, y usar el calor del fuego para precalentar los ladrillos que aún habían sido cocidos, era en teoría extraordinariamente eficiente, y en la práctica lo era. Los hornos de Hoffman consumían mucho menos combustible por ladrillo producido que los hornos tradicionales, y podían funcionar de manera continua durante meses o incluso años sin necesidad de apagarse para recargarse. Hasta aquí todo suena a un brillante invento de la era victoriana, a la ingeniería industrial en su mejor momento, al tipo de innovación racional y metódica que nos gusta atribuir al siglo XIX ilustrado. Pero hay una cosa que los libros no cuentan, o que cuentan de manera tan técnica y especializada que pasa desapercibida para el lector general. Hoffman no inventó el principio del horno continuo. Lo redescubrió. O más exactamente, lo patentó. Porque el principio del horno circular con recuperación de calor y cocción continua aparece documentado, de maneras que los especialistas han reconocido pero que el público general desconoce, en fuentes que van desde manuscritos islámicos medievales hasta descripciones de instalaciones industriales del Imperio Romano tardío, pasando por grabados enigmáticos del siglo XV que representan estructuras circulares de cuya función los historiadores del arte han discutido sin llegar a un acuerdo satisfactorio. Hay un manuscrito en particular conservado en la Biblioteca Nacional de Francia bajo la asignatura Latín 11.254, que contiene un texto técnico en latín medieval de origen incierto. La datación propuesta va desde el siglo IX hasta el siglo XII, dependiendo del especialista que lo haya examinado, en el que se describe con bastante precisión el principio de lo que hoy llamaríamos un horno Hoffman. La descripción incluye los términos ignis ambulans, fuego caminante, y calor perpetuus, calor perpetuo, para referirse al sistema de cocción continua. Cuando el historiador de la tecnología Charles Singer llamó la atención sobre este texto en los años 40 del siglo XX, la reacción académica fue en gran medida de minimización. El texto era curioso, sí, pero probablemente descriptivo de un sistema diferente que el autor medieval había descrito de manera confusa o metafórica. La posibilidad de que el principio básico del horno Hoffman fuera conocido en la Europa medieval o antes y luego olvidado para ser redescubierto en el siglo XIX era demasiado incómoda para tomársela en serio. Y sin embargo ahí está el texto. El ignis ambulans, el fuego caminante que nunca se apaga. Hablemos ahora de los hornos mismos en su dimensión física, porque hay algo en la arquitectura de los grandes complejos ladrilleros del siglo XIX que genera una sensación extraña en quien los visita con ojos abiertos. Tomemos como ejemplo las instalaciones de Peterborough, en el condado de Cambridgeshire, que fueron uno de los centros de producción de ladrillo más importantes del Imperio Británico durante la segunda mitad del siglo XIX. Las chimeneas de esas instalaciones, algunas de las cuales todavía están en pie, aunque en un estado de deterioro avanzado que las autoridades locales han intentado detener con financiación europea, tienen alturas que oscilan entre los 40 y los 60 metros, proporciones que en el contexto de lo que nos dicen sobre la tecnología constructiva de la época resultan sorprendentes. Construir una chimenea de 50 metros de altura en 1860 no era técnicamente una tarea imposible, pero era una tarea de enorme complejidad que requería un grado de precisión en la construcción del fuste, la parte cilíndrica, que garantizara que la estructura resistiera los vientos y las variaciones de temperatura sin agrietarse ni desplomarse. Porque una chimenea de horno industrial no es un elemento decorativo. Está sometida a dilataciones y contracciones térmicas enormes, a velocidades de gases internos que pueden ser muy considerables, a vibraciones causadas por el flujo del tiro y a las mismas cargas de viento que cualquier estructura alta. Y la pregunta técnica que nadie ha respondido de manera completamente satisfactoria es la siguiente. ¿Cómo calculaban los constructores de esas chimeneas la geometría del fuste? El ligero adelgazamiento hacia arriba, la curvatura interna, el grosor variable de las paredes, para que resistieran todo eso durante décadas, sin herramientas de cálculo estructural modernas, sin conocimiento formal de la mecánica de fluidos, sin métodos de análisis de esfuerzos que no existirían hasta el siglo XX. La respuesta que da la historia oficial es que lo hacían por experiencia acumulada, por ensayo y error, por reglas empíricas transmitidas entre generaciones de constructores. Y eso es verdad en parte.
Pero los ingenieros que han estudiado la geometría de esas chimeneas desde una perspectiva de ingeniería estructural moderna han señalado algo inquietante. Algunas de ellas tienen proporciones que son prácticamente óptimas, desde un punto de vista aerodinámico y estructural, proporciones que coinciden con los resultados que daría un análisis computacional moderno y que no serían intuitivas para ningún constructor que estuviera trabajando puramente por tanteo. No todas las chimeneas, no la mayoría, sino algunas. Las que más duran, las que menos se agrietan, las que siguen en pie cuando las demás han caído. Como si hubiera dos categorías de constructores, los que sabían lo que hacían y los que imitaban a los que sabían, sin entender del todo por qué hacían las cosas de una manera específica. Esa distinción entre los que saben y los que imitan sin entender es un patrón que aparece repetidamente en la historia de las técnicas preindustriales e industriales tempranas, y que algunos historiadores han comenzado a llamar conocimiento sin teoría, un tipo de saber que produce resultados correctos sin que el practicante sea capaz de explicar por qué esos resultados son correctos. El artesano medieval que construía un arco de piedra no conocía la mecánica de estructuras, pero sabía qué proporciones funcionaban y cuáles no, porque alguien le había enseñado, y a ese alguien más le había enseñado, en una cadena que se remontaba hacia atrás en el tiempo, más allá de donde alcanzaba la memoria. El maestro de hornos victoriano que supervisaba la construcción de una chimenea de 50 metros no conocía la dinámica de fluidos computacional, pero sabía qué curvatura darle al fuste, qué grosor tenían que tener las paredes en cada altura, cómo construir la boca del horno para maximizar el tiro, y lo sabía porque alguien se lo había enseñado, en una cadena que llegaba hasta donde. Esto nos lleva a uno de los aspectos más inquietantes y menos discutidos del periodo que estamos analizando, que es la cuestión de la transmisión del conocimiento técnico a través de las llamadas sociedades de oficio o gremios industriales del siglo XIX. Porque los ladrilleros no eran un oficio cualquiera. Tenían sus propias organizaciones, sus propias jerarquías, sus propios rituales de iniciación, algunos de los cuales los historiadores del trabajo han documentado, aunque sin prestarles demasiada atención. Y crucialmente, sus propios sistemas de transmisión de conocimiento técnico que operaban en paralelo, y en ocasiones en conflicto, con los sistemas de educación formal que la revolución industrial fue generando progresivamente a lo largo del siglo. Hay un testimonio extraordinario en este sentido, recogido por el periodista y reformador social Henry Mayhew en su monumental obra London Labour and the London Poor, publicada entre 1851 y 1862. En uno de los volúmenes, específicamente en las secciones dedicadas a los trabajadores industriales que Mayhew entrevistó personalmente, aparece el relato de un anciano ladrillero apodado el Viejo Silas, que trabajaba en un complejo de hornos en las afueras de Londres y que Mayhew describe como un hombre de conocimientos singularmente vastos para su condición, que habla de las propiedades del fuego y de la arcilla con una autoridad que uno esperaría de un profesor universitario antes que de un obrero illetrado. La entrevista con el Viejo Silas ocupa varias páginas y en ella el hombre describe con precisión asombrosa aspectos del comportamiento térmico de los materiales cerámicos que los libros técnicos de la época no registraban de manera sistemática. Pero lo más perturbador del testimonio, y lo que los estudiosos de Mayhew tienden a pasar por alto en favor de los aspectos sociológicos de su obra, es un pasaje en el que el Viejo Silas describe lo que él llama la enseñanza de los antiguos, una tradición oral de conocimiento técnico sobre el control del fuego y la cocción de cerámica que él dice haber recibido de su propio maestro, quien a su vez la había recibido del suyo. Y así hacia atrás hasta los tiempos en que no había ciudades sino solo hornos, y los hornos eran más grandes que las ciudades que vinieron después. Hornos más grandes que las ciudades. ¿Qué hornos podría estar describiendo el Viejo Silas? ¿A qué periodo se referiría esa tradición oral? Mayhew, que era un periodista perspicaz y escéptico, anota en un pie de página que el anciano estaba, quizás confundiendo leyenda con historia, pero no desestima por completo lo que dice, y de hecho concluye el pasaje con una frase que resulta, a la luz de lo que hemos estado analizando, extraordinariamente reveladora. Sea como fuere, el conocimiento técnico que este hombre posee es real, funciona, produce resultados que sus compañeros más jóvenes y más instruidos no pueden igualar. Y su origen, sea el que sea, merece más atención de la que el mundo académico está dispuesto a prestarle. El mundo académico nunca le prestó esa atención.
El viejo Silas murió sin nombre conocido. Silas era solo el apodo, y su linaje de conocimiento, si es que había algún linaje, se perdió en el anonimato de los millones de trabajadores industriales que el siglo XIX consumió sin dejar registro de sus saberes. O quizás no se perdió del todo. Quizás se fragmentó, se dispersó, se ocultó en formas que no reconocemos porque no sabemos qué estamos buscando. Entremos ahora en el territorio más oscuro y más especulativo de esta historia, aunque lo que vamos a discutir tiene fundamento documental real, y el problema no es la especulación, sino el silencio académico que rodea a esas evidencias. Existe en los registros geológicos y arqueológicos de varias regiones de Europa un fenómeno que los especialistas llaman suelos vitrificados o capas de fusión. Zonas de terreno en las que la tierra ha sido sometida a temperaturas tan altas que se ha fundido parcialmente, formando una especie de cerámica natural que los geólogos reconocen, pero cuyo origen raramente discuten en términos que vayan más allá de lo convencional. Las explicaciones habituales incluyen impactos de meteoritos, descargas eléctricas de enorme intensidad o, más vagamente, procesos geotérmicos, que los especialistas no terminan de describir con precisión. Pero hay algo en la distribución geográfica de esos suelos vitrificados que resulta difícil de ignorar. En muchos casos se concentran en zonas que, si uno superpone los mapas geológicos sobre los mapas históricos, coinciden con áreas de actividad industrial intensa en los períodos romano tardío, medieval temprano y, en algunos casos, prehistórico. Como si grandes instalaciones de cocción de cerámica o de fundición de metales hubieran funcionado en esas zonas durante periodos prolongados, calentando el suelo a temperaturas suficientes para vitrificarlo parcialmente, y luego hubieran desaparecido sin dejar más rastro que esa firma térmica en el terreno. Dos investigadores, el geólogo escocés Andrew Urr en el siglo XIX y el arqueólogo italiano Piero Montelucci en los años 70 del siglo XX, plantearon de manera independiente la hipótesis de que algunas de esas anomalías geológicas podrían ser el residuo de instalaciones industriales de gran escala que habían precedido a las civilizaciones históricas conocidas y cuya existencia explicaría ciertos conocimientos técnicos que aparecen en las culturas históricas sin un proceso visible de desarrollo previo. Ambos fueron ignorados o marginados por el establishment académico de sus respectivos períodos. Urre fue acusado de entusiasmo romántico y Montelucci de arqueología especulativa. Sus trabajos existen en las bibliotecas para quien quiera leerlos, pero no forman parte del canon. No se citan en los manuales. No se enseñan en las universidades. Están ahí, durmiendo, esperando. Volvamos a los hornos, porque hay un último elemento de esta historia que quiero compartir con ustedes antes de cerrar. Un elemento que conecta todo lo que hemos estado discutiendo. La escala de producción inexplicable, el conocimiento técnico sin teoría, los materiales refractarios de origen incierto, las notas crípticas de los industriales victorianos, los suelos vitrificados, en un patrón que resulta difícil de atribuir a la coincidencia. En el año 1871, en el condado de Yorkshire, se produjo un incendio de proporciones extraordinarias en un complejo de hornos ladrilleros conocido como Blackmoor Works. El incendio duró 9 días. 9 días. En un momento dado, las llamas eran visibles desde una distancia de más de 30 kilómetros, y el calor era tan intenso que fundía el vidrio de las ventanas de las casas más cercanas. Las autoridades enviaron brigadas de bomberos, pero el incendio simplemente no cedía. Los reportes de la época hablan de temperaturas que los instrumentos disponibles no podían medir porque superaban la escala de todos los termómetros y pilómetros existentes. Cuando finalmente el fuego se apagó, no por la intervención de los bomberos, sino según los informes, de manera espontánea, como si alguien hubiera apagado un interruptor, lo que quedó de Blackmoor Works era irreconocible. No había ruinas en el sentido convencional de la palabra. Los ladrillos del propio complejo, los muros de los hornos, los contrafuertes, las chimeneas, habían sido parcialmente vitrificados, fundidos en una masa amorfa de cerámica y metal que los ingenieros enviados a inspeccionar el sitio describieron como diferente de cualquier material de construcción conocido. Los informes de esa inspección, fechados en noviembre de 1871, fueron clasificados por el Ministerio de Comercio como documentos reservados y no fueron desclasificados hasta 1987, cuando aparecieron en los archivos nacionales sin ninguna explicación sobre por qué habían sido clasificados en primer lugar. Ian Pemberton, el mismo historiador que estudió los papeles de Hartley, Grimshaw y Sons,
Los examinó en los años 90 y encontró que los ingenieros habían documentado, en el material vitrificado de Blackmore Works, trazas de elementos químicos que no debían estar presentes en ningún ladrillo fabricado con arcilla ordinaria y carbón ordinario. Concentraciones anómalas de boro, de berilio, de circonio, de elementos que en ese periodo no tenían usos industriales conocidos y cuya presencia en ese contexto específico nadie, ni entonces ni ahora, ha sabido explicar de manera convincente. ¿Qué estaban cociendo en Blackmore Works? ¿Eran simples ladrillos de construcción? ¿O había algo más en esos hornos, algún proceso, algún material, alguna sustancia que el incendio destruyó junto con los registros de su existencia? Las respuestas no están disponibles. Quizás nunca lo estén, porque después del incendio de Blackmore Works, el sitio fue adquirido por un conglomerado de inversores de identidad desconocida, cercado con muros altos, y permaneció cerrado durante más de 30 años. Cuando finalmente fue demolido a principios del siglo XX para construir un barrio residencial, los obreros que realizaron la demolición describieron haber encontrado bajo los escombros del incendio estructuras subterráneas cuya antigüedad ninguno de ellos supo estimar, pero que según sus propias palabras, recogidas en un periódico local de 1907, no parecían del mismo tiempo que el resto del edificio, sino de mucho antes, de cuando el mundo era diferente. Esa frase de un obrero de demolición anónimo en un periódico de provincias de 1907 resuena de una manera extraña con la frase del viejo Silas, recogida por Mayhew 50 años antes. Los tiempos en que no había ciudades sino solo hornos. Dos hombres separados por medio siglo y por toda la distancia social que puede haber entre un ladrillero londinense y un obrero de demolición de Yorkshire, describiendo de manera independiente y sin conocerse la misma intuición perturbadora, que bajo las ciudades que conocemos, bajo las fábricas que creemos entender, bajo la historia que nos han enseñado, hay algo más antiguo, algo más grande, algo que funcionaba con principios que no son los que nos han explicado, y que el fuego, ese fuego que nunca se apagaba en los hornos victorianos, ese ignis ambulans, ese calor perpetuus, era quizás el último vestigio visible de un conocimiento mucho más vasto que la humanidad ha perdido, o que le han hecho perder, o que ha decidido olvidar, porque era demasiado poderoso o demasiado peligroso para conservarlo en manos de todo el mundo. Las ciudades victorianas siguen en pie. Los ladrillos siguen rojos bajo la lluvia de Londres y de Manchester y de Birmingham. Los hornos apagados de Hoffman, los que quedan, siguen siendo lugares de una belleza extraña y desolada que los fotógrafos de arquitectura industrial aman y que los arqueólogos industriales estudian con la dedicación de quien sabe que está mirando algo importante sin terminar de entender qué. Y en algún lugar de los archivos que nadie ha consultado todavía, de las notas técnicas que nadie ha traducido, de los testimonios que nadie ha considerado dignos de atención académica, puede estar la respuesta a la pregunta que esta historia no termina de responder. ¿Qué sabían los maestros de esos hornos que nosotros hemos olvidado? ¿Y cuándo exactamente lo olvidamos? Para intentar responder a esa pregunta, o al menos para rodearla con la precisión que merece, porque las respuestas directas en esta historia son un lujo que los hechos no nos permiten, hay que detenerse en un periodo específico que los historiadores convencionales describen como de transición tecnológica, pero que quizás deberíamos llamar, con mayor honestidad, periodo de amnesia acelerada. Estamos hablando de las dos últimas décadas del siglo XIX, los años que van aproximadamente de 1880 a 1900 y que en la historia de la industria del ladrillo europeo están marcados por una serie de cambios que suceden con una rapidez y una sincronía que resultan en sí mismas sospechosas. En el espacio de 20 años, decenas de los maestros ladrilleros más experimentados de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Austria-Hungría mueren sin dejar discípulos formados en sus métodos específicos. No es que murieran de repente todos a la vez, aunque la concentración de muertes en ese periodo es estadísticamente notable, sino que sus conocimientos técnicos más específicos, los que se transmitían oralmente y que no estaban registrados en ningún manual, simplemente no encuentran continuidad. Al mismo tiempo, las empresas ladrilleras más antiguas, las que llevaban más de 50 o 100 años de actividad continua, son absorbidas por conglomerados más grandes o cierran de manera repentina. Los archivos de esas empresas, cuando sobreviven, muestran lagunas extrañas. Carpetas vacías donde debería haber documentación técnica, registros de producción que de repente cesan sin explicación,
Inventarios de maquinaria que mencionan equipos cuya descripción no coincide con ningún equipo industrial conocido de la época. Es como si alguien hubiera pasado por esas empresas con la intención específica de borrar huellas, de eliminar evidencias, de interrumpir cadenas de transmisión. Paranoia, dirán algunos. Coincidencia, dirán otros. Pero la coincidencia en historia es un argumento que hay que usar con mucho cuidado, porque cuando el mismo patrón se repite en múltiples países, en múltiples empresas, en múltiples décadas, deja de ser coincidencia y empieza a ser algo que merece un nombre más preciso. Y hay un elemento adicional en ese periodo que raramente se menciona en los libros de historia de la tecnología industrial, pero que los investigadores que han seguido estas pistas conocen bien. La proliferación extraordinaria, en las últimas 2 décadas del siglo XIX, de organizaciones técnicas, sociedades científicas, institutos de normalización y comisiones gubernamentales, dedicadas a la racionalización y estandarización de los procesos industriales. En teoría, esas organizaciones eran el producto del triunfo de la ingeniería científica sobre el empirismo artesanal. En lugar de depender del conocimiento tácito de maestros individuales, la industria moderna dependería de métodos estandarizados, reproducibles, documentados, enseñables en escuelas técnicas a cualquier persona con la educación adecuada. En la práctica, lo que esas organizaciones hicieron en muchos casos, de manera perfectamente bien intencionada y desde una perspectiva modernizadora completamente legítima, fue destruir sistemáticamente los sistemas de transmisión de conocimiento técnico que habían funcionado durante siglos. Al reemplazar la enseñanza de maestro a aprendiz por la formación en escuelas técnicas, eliminaron el canal por el que se transmitía el conocimiento implícito, el que no podía ponerse en palabras, pero que producía resultados que el conocimiento explícito codificado en los manuales nunca ha podido replicar completamente. El ladrillo producido después de esa transición, el ladrillo del siglo XX, es más uniforme que el victoriano, más predecible en sus propiedades, más fácil de especificar en un plano de arquitectura. Pero los maestros de construcción que han trabajado con ambos tipos de ladrillo dicen sistemáticamente que el ladrillo antiguo tiene algo que el moderno no tiene. Una calidad de dureza y de coherencia que los análisis de laboratorio no terminan de capturar, como si en el proceso de estandarización se hubiera perdido alguna variable que nadie fue capaz de identificar porque nadie sabía que existía. Esa variable perdida, esa cosa sin nombre que está en el ladrillo victoriano y no está en el ladrillo moderno. Esa es la huella más concreta y más tangible de todo lo que hemos estado discutiendo. No una teoría, no una especulación, sino una diferencia física, medible aunque no completamente explicable, entre los productos de una tradición técnica que se remontaba quizás a milenios y los productos de la ingeniería racionalizada que la reemplazó. Los hornos se apagaron. No todos a la vez, no de golpe, sino uno a uno, lentamente, en el transcurso de décadas. Los últimos hornos de llama periódica cerraron en Gran Bretaña alrededor de 1920. Los últimos maestros ladrilleros de la vieja escuela, los que todavía conservaban algo de esa tradición de conocimiento implícito que el viejo Sila representaba, murieron en los años 30 o 40 del siglo XX, llevándose con ellos lo que quedaba de algo que no sabemos exactamente cómo llamar. ¿Una tradición artesanal? ¿Una línea de conocimiento técnico ancestral? ¿El último fragmento de algo mucho más antiguo y mucho más vasto que una simple técnica de cocción de arcilla? Las ciudades que esos hornos construyeron siguen en pie. Resistirán probablemente otros 100 o 200 años antes de que el tiempo y el descuido la reduzcan al polvo. Pero cuando uno camina por una calle victoriana y mira los ladrillos, esos ladrillos rojos, ligeramente irregulares, cada uno con su propia personalidad, su propio tono, sus propias pequeñas imperfecciones, que son en realidad marcas de las manos que los moldearon, está mirando el producto de algo que no entendemos del todo. Está mirando el sedimento de un conocimiento que quizás fue mucho más profundo y mucho más antiguo de lo que la historia oficial nos permite imaginar. Y si alguna vez alguien se toma la molestia de buscar realmente, de leer los papeles de Grimshaw y los testimonios del viejo Silas, y los informes clasificados de Blackmore Works y los manuscritos del Calor Perpetuus, quizás encuentre algo. O quizás encuentre que alguien ya buscó, ya encontró y decidió que era mejor que el resto del mundo no lo supiera. Esa posibilidad, esa incomodísima posibilidad, es la que permanece abierta al final de esta historia, que no termina porque la historia verdadera de los hornos que nunca se apagaban todavía no ha sido contada del todo. Los ladrillos saben, las chimeneas saben,
El fuego, si pudiera hablar, lo contaría todo. Pero el fuego se apagó hace mucho tiempo, y lo que dejó en su lugar es esta duda que no cierra, y esta pregunta que rebota entre los muros de ladrillo de nuestras ciudades como un eco de algo que alguna vez fue dicho en voz alta, y que ahora solo se puede escuchar si uno se queda muy quieto y muy callado en el lugar adecuado, a la hora adecuada, con el tipo de atención que la historia oficial nunca nos enseña a tener. 2.